Y esto tiene que ver con lo que hemos estado predicando desde el primer domingo de enero. El domingo que viene vamos a terminar esa serie y también vamos a tratar de hacer algunos cambios en el culto del domingo para tratar de adaptarlo a las necesidades de los hermanos y para que participen más personas dentro del servicio. La adoración se queda igual, pero vamos a poner personas para que dirijan, para que oren, darle oportunidad a cualquier persona que tenga alguna petición especial para hacerlo entre todos. Alguien que quiera dar testimonio también puede ser incluido. Y los predicadores vamos a tener que predicar más corto para poderle más espacio a otras cosas dentro del servicio. ¿Alguien aquí adora al Señor? Bien. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, hemos predicado muchos sermones sobre este pasaje bíblico. Samuel, no funciona para un reloj, no. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Verso 1 y 2. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros. Esta versión dice que estaba en apuro, cargado de deudas o amargado. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Los hermanos que están a mi derecha me presentan al Señor en oración. Los hermanos que están a mi izquierda dan gracias a Dios por su palabra. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Alguien aquí puede bendecir al Señor? Muy bien. ¿Qué hora tiene? Ok, dale 30. Muy bien, hermanos. ¿Alguien aquí bendice al Señor? Ustedes saben que cuando uno se casa, le dicen que uno se une con su esposa en las buenas, en riqueza, en salud. Pero la mayoría de los matrimonios que se terminan de disolver hoy día no es por la salud ni la prosperidad. ¿Verdad que no, hermano? Es por los problemas, las luchas, las dificultades. Porque un matrimonio, cuando todo va de viento en popa, eso es aleluya, gloria a Dios, hermano. Pero cuando las cosas no marchan bien y cuando hay muchas dificultades, el matrimonio se complica. Así es el servicio a Dios. ¿Alguien decidió servirle a Dios? Pues a Dios se le sirve en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la bendición y también en las pruebas. Siguen siendo pobres, amén.
El rey David. ¿Cuánto han oído hablar del rey David? Es el rey más famoso. El rey David es el rey más famoso de todos los reyes de Israel. ¿Y qué siempre recordamos de David? Bueno, cuando venció a Goliat, el pequeñito David contra el gigante Goliat. Y todas esas grandes victorias que él tuvo. Pero poco se predica de las dificultades de David o de las pruebas por las cuales David tuvo que pasar. Las mujeres suelen ir los sábados al salón. Yo no sé si eso ha variado, pero antes era así. Y los sábados algunas veces se cogen hasta el día entero. Y eso es, óigame, jalando esos cabellos y metiéndole calor. Porque algunas veces hay unos cabellos como que son medio rebeldes. Y es con cepillo y calor que más o menos lo doman un poquito. Pero el domingo, esas mujeres andan con esa melena, mire, que ya usted sabe. Pero para usted ver a esas mujeres con esa melena, tiene que haber un sábado de dolor. ¿Sí o no? Un sábado de jalones. Y de quemar, cuando le ponen cosas químicas y se queman. Bueno, así que todo lo que ustedes vean que brille y que está alto y que está bonito y que está prosperado, todo eso que ustedes vean una vez no estuvo ahí. Todo el que ha subido alto ha tenido que pasar por una larga escalera, escalón a escalón. Yo recuerdo que por deporte tenía que ir a la cesta del home y me fui por las escaleras. Subí por las escaleras. Ya ustedes saben, cuando llegué a la cesta, casi hay que llevarme emergencia. Porque no es fácil subir a la cesta por las escaleras. Así que el rey David, todo el mundo lo reconoce como el gran rey, el gran conquistador, pero nadie recuerda sus luchas y sus batallas. Y los predicadores no hablamos de esa parte, siempre hablamos de la parte exitosa y bonita del rey David. Él llega aquí. ¿Qué está haciendo David? David está huyendo. Amén, hermano. Cuando tú tienes una amenaza, tú tienes dos opciones. O la enfrentas o huye. Bueno, los que están en el estudio saben que esas son las dos respuestas a una crisis. O enfrentamos la crisis o la evitamos. David es un hombre de guerra, es un hombre valiente, sabe usar las armas. Y en el palacio real, el rey Saúl lo intentó matar 2 veces. Gracias a la habilidad de David pudo evitar ser una víctima de Saúl. David pudo haber enfrentado al rey y llevárselo, hermano. Entre Saúl y David, a espada limpia, yo apuesto a David. Pero David, como era el rey, el ungido de Jehová, decidió no enfrentarlo, sino escapar. Y escapó, huyó. Y cuando estaba huyendo, se fue sin nada y sin soldados tampoco. Los soldados que él comandaba no se lo llevó, él huyó, corrió solo. En el templo pasó y no tenía nada que comer y pidió y le dieron el pan el pan que se ponía frente en el altar. Ese pan se quitaba todos los días, pues le dieron el pan viejo. El que ya se iba a quitar, se lo dieron a David, porque ese pan en el templo nadie se lo comía, pero se ponía ahí, se presentaba y se sustituía todos los días por pan caliente y fresco. Así que David fue al templo para que le dieran pan viejo. Y eso recuerda una etapa muy fuerte de mi vida, que en mi casa lo que comíamos era pan viejo. Un pan, hermano, que si usted le daba un panazo a una gente, lo tumbaba. Peor que una piedra.
Ese pan para podérselo comer había que mojarlo en avena o en chocolate, porque a dientes nadie lo podía partir. Así que David está comiendo, ¿qué, hermano? Pan viejo. Era más barato que el fresco. Y está desarmado. Un capitán de guerra no tiene armas, no pudo echar mano a una espada. Y en el templo estaba guardada la espada que él le arrebató al gigante filisteo, a Goliat. Y se la dieron. Y él se la llevó. Y está huyendo. Y llega a Gat. Y se establece en la cueva de Adulán. Graben eso, cueva de Adulán. Cueva de Adulán. Cuando sus hermanos, los hermanos de él, que según algún autor eran hermanos de padre, cuando sus hermanos y el resto de su familia se enteraron de que David está en desgracia. Acuérdense que David era suegro del rey. Se había casado con una hija del rey. David estaba en buena. Y de repente, David, que es incluso ungido como el próximo rey, tiene que salir huyendo porque Saúl tenía celo del liderazgo de David y de que David lo iba a sustituir. Así que David está en olla, en mala. No tiene espada, no tiene soldados, no tiene comida. Y allá van sus hermanos, su familia. Qué bueno la familia, hermano. Porque cuando tú caes en olla, tus amigos te dejan. Pero tu familia te apoya. Amén, hermano. Nunca abandone tu familia. Su familia coge para allá y fueron a verlo en la cueva de Adulán. Además, dice las Escrituras, no sé si Samuel, si lo puede poner ahí, primera de Samuel 22. No tenemos proyección. Dice las Escrituras que se le unieron muchos otros. No sé cómo ustedes leen el verso 2, porque aquí está un poquito variado. ¿Cómo ustedes leen el verso 2? Que estaban como afligidos, endeudados y amargados. Ok, David está huyendo, le pide a Dios ayuda. ¿Y qué le manda a Dios? 400 hombres. ¿Cómo? Endeudados. David no tenía deuda, estos estaban peores que él. Endeudado, afligido y amargado. Si soy yo, le digo a Dios, Señor, pero, ¿para qué tú me mandas esto? Porque yo necesito gente, ¿verdad? Que me animen, que me fortalezcan y que hablen bien. Y de estos hombres que yo quiero hablar hoy y el próximo domingo. Ellos estaban afligidos, endeudados y amargados. Pero eso nada más pasó allá, ¿verdad que sí, hermano? Aquí en Tamboril no hay nadie que esté ni afligido, ni endeudado, ni amargado. ¿Verdad que no, hermano? Aquí no hay. Puede ser que haya, ¿verdad? Comencemos con los endeudados. ¿Por qué se endeuda la gente? En este caso, es probable que ellos tuvieran una economía agrícola, es decir, vivían de la agricultura, de las ovejas, de las vacas, empresa agropecuaria. Y es muy probable que algunas cosechas se hayan perdido por falta de lluvia.
En el campo, cuando la lluvia no llega a su tiempo, ¿qué pasa con la cosecha? Se pierde. Pero para sembrar, el campesino, el agricultor, necesita invertir un capital. Actualmente, a través del Banco Agrícola, siempre se le ofrecen préstamos para darle los implementos que el agricultor necesita. Pero si no hay agua, en el caso de nosotros ya tenemos agua de reguío, pero si no hay agua por alguna razón, y en este caso solamente contaban con el agua lluvia, todo lo que tú habías invertido en esa parcela o en esa propiedad se perdía y tú quedabas ¿con qué? Con la deuda. Así que de estos endeudados, el grueso de ellos probablemente estaba endeudado porque se le habían perdido varias cosechas. Amén, hermano. Y eso es duro, que tú hayas trabajado el año entero y que luego no hayas podido cosechar. Eso crea ¿qué cosa? Frustración. De ahí vienen entonces los amargados en espíritu. Personas que no podían hablar una palabra bonita. ¿Usted ha hablado con alguien que nunca habla nada bueno? Y que anda recogiendo toda noticia mala del mundo entero para contarla. Y no cuenta una buena noticia nunca. Y usted habla con esa persona y usted está loquito por irse de ahí. Porque esa persona lo que hace es como que transmite una aurea oscura. Amén, hermano. Amargados, frustrados. Personas amargadas, personas frustradas. Personas que ya no ven futuro. Que ven que el sueldo no le alcanza, que ven que el dinero no le alcanza y que las deudas se acumulan. Amén, hermano. No ven futuro. Y donde quiera que están, hablan desde el fondo de su amargura. Palabras feas, tristes. Amén, hermano. Habían otros que estaban afligidos. No sabemos qué tipo de aflicción era, pero estaban afligidos. Este grupo de amargados, endeudados y afligidos se reunió con David en la cueva de Adulán. Y yo me imagino que el primer tema que ellos quisieron tratar fue picotear a Saúl, hablar de todo lo malo que era Saúl. Porque Saúl era el enemigo. No lo dice la Biblia, yo estoy especulando. Pero cuando ellos comenzaron a hablar de Saúl, me imagino que David le dijo, del ungido de Jehová aquí no se habla. No oigo un amén. Saúl era la causa de los problemas de David. Pero David no aparece en ningún lugar hablando mal de Saúl. ¿Ustedes están entendiendo el concepto de lo que es la unción que tiene David? Que a pesar de que Saúl lo está haciendo mal, David se niega a que se hable mal de él. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque en unos pasajes más hacia adelante, Saúl entró a otra cueva, no era esta, y David y sus hombres estaban ahí. Y los hombres de David le dijeron a David, David, danos permiso para decocotarlo, para pasarlo a espada. Y David dijo, no, que no se atreva nadie a sacar la espada. Ese hombre llamado Saúl tiene la unción de Dios encima. ¿Alguien me entiende, hermano? ¿Saúl estaba obrando bien o estaba obrando mal? Mal. Pero ¿qué respetaba David en Saúl? El que el tipo había sido ungido por Dios.
que él no estuviera respondiendo a esa unción, que él no fuera un buen representante de un hombre ungido, era otra cosa. Pero David le dijo a sus hombres: nadie extienda su mano sobre el ungido de Jehová. Podrá pensar mal, podrá actuar mal, pero la unción de Dios todavía está ahí. Así que los amargados, que le encanta criticar, los afligidos, que le encanta hablar del dolor, y los endeudados, que le encanta ver si su carga se la echan a otro. Todo el mundo debe, hasta fulano de tal debe. Hermano, con que otro deba, tú no pagas. Ah, pero yo nomás debo 50,000, fulano debe 100,000, y tú pagaste con eso. Eso es consuelo de tonto. Lo que tú tienes que buscar la manera de ver cómo paga. Y el que debe, o paga o ruega. Y el que debe, si quiere, paga. Porque tú lo puedes ir llevando al paso. 50,000 pesos se pagan de a 1,000 si tú lo quieres pagar. Llevando 1,000. Los 50,000 no lo va a juntar, no es fácil. Pero sí puede ir con 1,000 toda la semana o cada 15 días. Mira, fulano, yo te debo 50, pero aquí te traje 1,000. Al que le deben 50 y le llevan 1,000, lo coge. Y tarde o temprano, usted termina pagando. No oigo amén aquí. Voy a tener que irme a otra iglesia a predicar entonces. Así que David le quitó el tema. ¿Cuál era el tema que ellos querían poner? Echarle la culpa de su desgracia a Saúl. Y le voy a dar un dato interesante. Creo que lo he dicho, pero lo voy a decir otra vez. Cuando Dios le pidió responsabilidades a Adán, ¿qué dijo Adán? La moñúa de Eva fue quien me hizo comer. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente malvada me engañó. ¿Qué hicieron ellos? En vez de asumir su responsabilidad, echaron la culpa. Te voy a decir algo, hermano. Mientras tú estés buscando excusa, no va a salir de donde está. Ay, si yo hubiese nacido en una familia de gente rica. No, tú naciste ahí, punto. Eso no se puede cambiar. ¿Alguien me entiende, hermano? Ah, que yo tengo 3 hijos. Allá en la universidad yo tengo estudiantes que tienen 4 hijos. Y están estudiando. ¿Alguien me entiende, hermano? No le eches la culpa de tus problemas a nadie. Asume tú tu propio compromiso. Yo soy el culpable de estas deudas. Y con la ayuda del Señor voy a pagar. Eso significa que no puede coger para el parque a estar comiendo sándwich y yaroa. Tienes que fajarte con platanito y huevo en tu casa para que el dinero rinda y te pueda quedar dinero para pagar. Pero hay gente que no paga, pero vive pidiendo pizza. ¿Alguien me entiende, hermano? Y comiendo helado. El que no paga tiene que irse a arroz con huevo para que pueda pagar. Ay, tirando tela también. Y el pretamita echándole maldiciones. Mira con los cuartos míos cómo anda. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Así que David le dijo a esta gente: no le echen la culpa de su problema a nadie. Asuma usted su propia responsabilidad. Lo que pasa en esta iglesia es responsabilidad mía, aunque no lo haya hecho yo. ¿Alguien me entiende? Lo que pasa en tu casa es tu responsabilidad, aunque lo hayan hecho tus hijos.
Asuma usted el compromiso. Lo malo que pasa en mi casa es mi culpa. No es culpa de nadie. Lo malo que pasa en la iglesia es mi culpa, no es culpa de nadie. No tengo que echarle la culpa a nadie. Cuando tú eres responsable, tú asumes la culpa. Así que Adán y Eva no la asumieron la culpa. ¿Qué hizo Jesús? Ellos no quieren echarse la culpa, yo me la echo. Y Jesús dijo, yo asumo el precio y el castigo de la maldad del hombre. Y Cristo responsablemente murió por ti y por mí y por todas nuestras culpas. ¿De qué era Cristo culpable? De nada. Pero la culpa de todo, Él se la echó. ¿Y quién es Cristo hoy? Es el nombre más mencionado en la historia. Ha transformado la civilización. Y en todas partes, en el mundo entero, se invoca su nombre. Alabado sea Dios. Lo primero que tiene que hacer es asumir la culpa. David le dijo a ellos, aquí no se va a hablar mal de Saúl ni de nadie. Lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos como estamos porque nosotros tomamos malas decisiones. No los oigo. Estoy con el juego trancado. Bueno, algunas veces no son malas decisiones, algunas veces pasan cosas como la lluvia que no cae, que ya no dependía de ellos, sino de la gracia de Dios. Amén, hermano. Y lo siguiente que David le dijo es, necesitamos aprender a adorar a Dios. Así que lo primero que hizo David con aquellos 400 hombres, endeudados, amargados y afligidos, es decirle, de tu boca lo que tiene que salir es una alabanza. En vez de maldecir al colmadero porque ya no te fía, bendícelo. ¿Alguien me entiende, hermano? El tipo que te engañó y se fue con la mercancía y no te paga, bendícelo. La persona que te metió el pie y te tumbó un negocio, bendícelo. No oigo amén. Y David le enseñó a aquella gente que lo primero que hay que hacer es bendecir a los que se oponen a nosotros, bendecir a nuestros enemigos, bendecir a quienes no le caemos bien, bendecir a todo el mundo, alabado sea su nombre. Y no sé si fue aquí que el salmista escribe el salmo, pero si no fue aquí fue por una circunstancia parecida, donde él dijo, alma mía, alaba a Jehová. Porque aún he de alabarle. Aunque mi alma no tiene razones para adorar a Dios, yo lo voy a adorar. Aunque Saúl me persiga, eso no va a quitar de mi boca una alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos. Aunque en vez de comer manjar en el palacio real, y lo que estoy comiendo ahora es pan viejo, pan duro, con pan duro seguiré bendiciendo el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Y David, comenzó a adorar a Dios. Y algunos de ellos, ay, pero ¿cómo que yo voy a adorar a Dios con esta deuda? ¿Y cómo que yo voy a adorar a Dios con esta crujía que tengo? Y con esta aflicción, y con esta adversidad. Y David comenzó a motivar a sus hombres. Y le dijo, hay que bendecirlo. Aunque tu alma no quiera, bendícelo. Aunque tu espíritu esté amargado, bendice al que vive. Amén, hermano. Y comenzó David a darle instrucciones. David era un capitán de guerra, pero también era un adorador. Amén, hermano. Y déjeme decirle algo. Pronunciando maldiciones, hablando de amarguras
y con un lenguaje de aflicción, tú nunca vas a salir de ahí. ¿Cómo se sale de la aflicción, de la deuda y de la amargura? Alabando a Dios ahí en medio de la aflicción y de la amargura, alabando y bendiciendo su nombre. Amén, hermano. Algunos de ustedes quieren que venga un profeta y que mágicamente venga, deuda fuera, dolores fuera, aflicción fuera. Hermano, si fuera así, no hubieran ni adoloridos, ni amargados, ni endeudados. Amén, hermano. De Cristo se dice que era varón de ¿qué? De dolores, experimentado en quebranto. Y fue él transformado, desfigurado, lo rechazaron. Jesús tenía maestría en rechazo, en aflicción y en dolor. ¿Alguien puede bendecir a Jesús? Pero Jesús siempre bendijo al Padre, sin importar qué estuviera pasando. Así que, ¿qué pasa con la gente amargada? Tiene que comenzar a cambiar de lenguaje. Esto es caro, que el gobierno no va a resolver tu problema, hermano, olvídate de eso. No es el gobierno. Si alguien puede resolver tus problemas, es Jesús. Entonces comienza a bendecir a Jesús. Además, ¿cómo es que dice Dios en su palabra? Clama a mí si la cosa es tan barata, si el gobierno está bien. Así es que dice el texto. Clama a mí cuando las cosas estén baratas. Clama a mí cuando haya abundancia. Clama a mí cuando el gobierno esté manejando bien las cosas públicas. No. Clama a mí, no importa en qué circunstancia. Dios ha garantizado que al que clama, recibe respuesta. Clama a mí que yo te responderé. Graben esto y yo creo que aquí quedamos. Si no lo sueña, nunca lo tendrá. Amén, hermano. Imagínense que usted nunca ha soñado con tener un helicóptero. ¿Cuándo lo va a tener? Nunca. Nunca. Nunca, hermano. Nunca lo va a tener. Pero el tipo que viene y hace un edificio y arriba del edificio pone un heliopuerto, ¿está soñando con un helicóptero? No, o sea, claro que sí. Pero la hermana o el hermano que hizo su casita y le hizo un espacio para el motor y la pasola, de motor y pasola no va a pasar. ¿Alguien me entiende? Ahora, si usted viene y hace una marquesina grande, ahí cabe cualquier cosa. Y aunque tenga un motor o una pasola, cabe el carro también. Si no lo sueña, nunca lo va a tener. En mi familia, el fiao, yo lo conocí desde chiquitico. Se llamaba Niño, el tipo de colmado. Y uno iba allá y él lo anotaba. Y entonces uno tenía como un cartoncito y él lo anotaba en el cartoncito también. Pero lo que el cartoncito no valía era lo que él tenía anotado. Así que si había diferencia, era lo que él tenía anotado lo que valía. Y yo me crié cogiendo fiado. Pero yo dije en mi corazón, cuando yo me case, eso del fiado no va. Esto se termina cuando me case. Cuando me vaya de mi casa, no voy a comer comida fiada. Que la gente dice que hace daño, pero es mentira. Hace lo mismo que si fuera paga. No hagan caso a eso. Si no lo puede soñar, no lo puede tener. Así que primero tú necesitas verte más allá de esta circunstancia. ¿Puedo vivir sin deuda? ¿Dios puede hacer que yo viva sin deuda? ¿Tendrá Dios suficiente para librarme
de esta opresión que es la deuda. Los Estados Unidos, a donde todo el mundo quiere ir, está invirtiendo el 30% del PBI, es decir, de los ingresos del año, en pagar los intereses de la deuda. Cada 100 días, la deuda crece 1 trillón. ¿Y todo el mundo quiere ir para dónde? Esa es la razón por la cual están tratando de recortar el gobierno federal para poder hacer un gobierno más pequeño, más manejable. Y es la razón por la que no quieren ilegales. Amén, hermano. Porque los ilegales consumen pero no pagan impuestos. Amén, hermano. Consumen servicios pero no pagan impuestos. En Suecia, a los ilegales y a los legales les regalan 30,000 euros si se van para su país. Porque a ellos les sale más barato que se vayan de Suecia que tenerlo allá. Amén, hermano. Y esta nueva administración en los Estados Unidos está tratando de pagar o reducir la deuda. Una vez que la deuda se paga, si usted estaba pagando intereses y deja de pagar intereses porque ya pagó la deuda, entonces el dinero le va a rendir más. ¿Sí o no? Así que lo primero que hay que pensar es, ¿puedo soñar vivir sin deuda? Yo recuerdo una hermana que interactuamos mucho aquí en la iglesia y cada vez que ella tenía un problema salía a coger prestado. Y yo le dije, hermana, dele oportunidad a Dios que obre. Porque si usted va y sale y coge prestado, Dios ya no va a obrar, usted no le dio chance. Y ella me escuchó. Y en vez de salir a coger prestado, se esperaba ahí un poquito a ver si Dios obraba. Y Dios comenzó a obrar. Hasta que llegó un momento en que ya las deudas se fueron a cero. Amén, hermano. Puede soñarlo. Puede vivir una vida más allá de la amargura, más allá de la aflicción y más allá de las deudas. ¿Qué tú harías si no tuviera deudas, ni aflicción, ni amargura? ¿Qué tú harías? ¿Qué harías? Amén, hermano. ¿Qué tú harías? Si Dios me quita todas estas cosas, salgo a predicar. Pues sal a predicar entonces. Asume que Dios va a quitarte esa aflicción y que te va a liberar de esa esclavitud. Y comienza a predicar. ¿A dónde lo entró David? A la cueva de Adulán. ¿Qué no había en Adulán? No habían ventanas. Era una cueva. ¿Cuál era la luz? Lámpara, hacho prendido. ¿Quién dirigía el grupo? David. ¿Qué se hacía donde estaba David? Adorar a Dios. ¿Alguien está afligido? ¿Alguien está endeudado? ¿Alguien está amargado? Hay una cueva donde tú puedes ir a cambiar tu lenguaje. Esta es la cueva. Tú puedes venir al templo, pasarte días en el templo y en vez de maldecir al colmadero, desde aquí bendecirlo. En vez de maldecir al tramposo que te tumbó en el negocio y que te engañó, bendícelo. Amén, hermano. En vez de estar amargado, ven y dile a Jesús que endulce tu vida. Y una vez que tú puedas ver una vida sin deuda, una vida sin amargura y sin aflicción, entonces, un día tu sueño se va a cumplir. Amén, hermano. Pero en lo que el sueño llega y se cumple, ya no me dirán el amargado,
sino el voceador. El tipo que está en la iglesia voceando aleluya y gloria a Dios. Pero mira, él todavía debe, pero sigue diciendo aleluya y gloria a Dios. Él todavía tiene aflicciones, pero sigue diciendo aleluya y gloria a Dios. Y adorando a Dios, venceremos la amargura, las aflicciones y pagaremos nuestras deudas. Amén, hermano. Si tú quieres, sigue esperando que venga un mago y resuelva el problema. Pero si tú quieres, oye la palabra de Dios que se ha predicado hoy y comienza a adorar a Dios en tu circunstancia. No esperando que las cosas cambien, sino cambiando las cosas a través de un cambio en tu corazón. Ya no soy el amargado, soy el alegre que en el culto bendice a Dios. Ya no soy el endeudado, soy el tipo que no le debe a nadie, pero Dios fue quien me sacó del pozo de la deuda. ¿Alguien puede adorar a Dios? Nosotros hemos pasado todo tipo de etapas aquí en la iglesia. Hemos estado en la etapa donde solamente llegábamos a arroz con huevo. Y hemos estado en la etapa donde se juntan los recibos. Pero la iglesia nunca se ha enterado de si en mi casa hay carne o no. De si se juntaron los recibos o no. Porque la gente de mi casa nunca ha dejado de adorar a Dios sin importar la circunstancia. Amén, hermano. Esa es la razón por la cual Dios bendice a sus hijos que son fieles. En las peores circunstancias mantienen su fidelidad a Dios bendiciendo su nombre. Ninguna amargura va a cerrar mi boca. Ninguna deuda va a cerrar mi boca. Nada de eso va a cerrar mi boca. Yo bendeciré a Dios en todo tiempo. Aleluya. Ahí está Jeremías, que tenemos un reto que no se iba a dormir hoy mientras yo estuviera predicando. Está despiertico ahí. Yo recuerdo que estando aquí en esta iglesia tenía 4 tarjetas. Full la tarjeta. Yo pagaba 25,000 pesos y tenía la misma deuda. 25,000 pesos no era el mínimo para que no me ejecutaran. Pero nada más eran los intereses lo que yo estaba pagando de la deuda. ¿Dejé de adorar a Dios? No. ¿Dejé de bendecir a Dios? No. Con la ayuda de Dios y la sabiduría de mi esposa, pagamos las 4 tarjetas. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Yo sé de qué le estoy hablando. Amén. Yo sé cuál es el secreto. La adoración es el secreto. Que nadie te desconecte de la adoración a tu Dios. Mientras adoras a Dios, el cielo está pendiente de ti. Dios está viendo tu aflicción, tu amargura y tu dolor. Dios está pendiente de ti. Así que en el momento señalado por Dios, Dios vendrá cual poderoso gigante y peleará contra tus enemigos y los vencerá. Alabado sea su nombre. Aleluya. Pero todos los días levántate con la actitud de que voy a adorar a mi Dios. Amén, hermano. Voy a bendecir a mi Dios. Voy a glorificar a mi Dios. No importan mis circunstancias. Jesús no se puso a chequear. Deja ver si hoy va a llover o no va a llover. Para morir en la cruz. Él murió en la cruz, lloviera o no lloviera. Dios quiere un pueblo fiel. Amén, hermano.
hay dos decisiones importantes que yo he tomado en mi vida. Número uno, servirle a Cristo. Número dos, casarme con mi esposa. Y esas dos decisiones han sido la mejor bendición de mi vida. Pero le he sido fiel a mi Dios y a mi esposa. A mi Dios por más de 45 años. A mi esposa como por 40. Y la fidelidad a Dios y a tu pareja crea un ambiente de bendición para tu vida. Hemos pasado por momentos duros, sí, pero no hemos dejado de adorar a Dios. Dile que Él te ha dado tuyo, no importa lo que te esté pasando, no dejes de adorar a Dios. Amén, hermano. Adorar a Dios no te exonera de problemas, no te exonera de deudas, no te exonera de dificultades, pero te ayuda. Termino con esto. Y con esto termino. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? La generación que salió con Moisés, Josué y Caleb. ¿Qué le pasó a esa generación que salió en el desierto, que vivía quejándose? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó en el desierto? Se murieron y lo enterraron ahí. Porque ¿para qué era que ellos estaban? ¿Para quejarse o para adorar a Dios? ¿Qué pasó con Juan el Bautista y Jesús en el desierto? ¿Cómo salió Juan el Bautista del desierto? ¿Cómo salió Juan el Bautista del desierto? ¿Derrotado o en victoria? ¿Cómo salió Jesús del desierto? ¿Derrotado o en victoria? En el desierto te pueden enterrar si no adora a Dios. Y si adora a Dios en el desierto, va a salir en victoria. El Señor le bendiga. El Señor le guarde. El domingo terminamos esta parte de la cueva de Macpela. De Adulán, perdón. La cueva de Adulán. Recuérdense que ustedes necesitan meterse en la cueva para buscar a Dios, donde no haya internet, ni cable, ni televisión, y puedan estar tranquilos buscando presencia de Dios. El templo es el mejor lugar para eso. Amén, hermano. Bien, vamos ahora entonces. Yo he tratado de acortar, no sé si es verdad que lo...